Ya, por honor al tiempo, vamos a comenzar. Estoy muy feliz de verlos nuevamente, que se estén conectando, que estén participando. Hemos tenido bastante interacción a través de la plataforma donde están los desafíos. También nos han consultado harto por redes sociales, por WhatsApp. Así que estamos súper contentos porque hemos visto que hay bastante interés en llevar a cabo los desafíos, que están comprometidos con el proceso de la creación de tecnología. Y es por esto mismo que también hemos decidido, hemos querido que puedan ver la mirada desde el punto de vista de emprendedores que se dedican hoy en día al desarrollo de tecnología para las temáticas que estamos proponiendo en el challenge de Lab 4 School y que tienen que ver con fomentar y mostrarles una mirada inspiradora de cómo los emprendedores han pasado un camino arduo, un camino del emprendimiento y de la innovación que muchas veces es doloroso, pero que tiene resultados de alto impacto para la comunidad y sobre todo para solucionar los problemas que nosotros mismos estamos planteando en este challenge y que ustedes están comenzando a desarrollar y a crear para poder impactar también acá en la región de Antofagasta con esas soluciones. En esta versión, en este webinar, nos acompaña Diego. Diego es fundador de Urbanática y es parte de la Fundación Urbanática, una empresa y fundación que se dedican a implementar tecnología y soluciones en el mundo del urbanismo, de la agricultura urbana, y no solo eso, sino que también a incentivar a las comunidades en el desarrollo de proyectos sostenibles que permitan que la comunidad interactúe, que la comunidad pueda aplicar la innovación, la reunión de ideas en el bien de esa misma comunidad. Tiene una serie de proyectos relacionados con el desarrollo del Internet de las Cosas, la fabricación digital y la impresión 3D, proyectos relacionados con el urbanismo en particular, con el reciclaje de orgánicos, con el reciclaje dentro de la ciudad, y un montón de lazos. Han desarrollado cosas en Santiago, han trabajado también en Magallanes, algunos lazos que han tenido acá en el norte también. Entonces, esta presentación que nos va a hacer, nos van a contar su historia, nos va a contar cómo es emprender, cómo han pasado también un poco esta crisis ahí en algunos comentarios que nos va a hacer Diego. Y quiero que él también se presente porque nos va a comentar toda su historia en una presentación. Y toda pregunta que tengan ustedes, siéntanse en libertad de ir abriendo el micrófono. A Diego le encanta interactuar con las personas. Ojalá que esta conversación sea dinámica y que todos podamos comentar. Así que cualquier duda que tengan, pueden escribir en el chat si es que no quieren hablar y nosotros le vamos a ir preguntando a él mientras va exponiendo. Así que siéntanse en libertad de interactuar en esta llamada. Diego, te doy el pase para que puedas comentarnos, para que te presentes y para que puedas compartir la pantalla. Yo voy a dejar de compartir para que tú puedas subir lo que quieras compartirnos. Súper. Ahí estoy compartiendo pantalla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por esta oportunidad de poder compartir un poquito de lo que es Urbanática y poder conversar con ustedes. Yo me llamo Diego Elorza, soy hermano de Nelson también, hermano menor, y empecé a emprender el 2006. Tuve un viaje a Colombia, me fui a Bogotá a vivir a una misión humanitaria. Me tocó trabajar con una comunidad, un proyecto bien particular, que era el acceso disponible al agua potable. Uno hoy día podría decir, oh, qué absurdo, porque tenemos agua que la sacamos de la llave siempre, pero resulta que esto nos provoca algunas preguntas humanitarias, como en nuestro alrededor, en nuestro diámetro, no sé, cuántos kilómetros a la redonda hay gente que no tiene agua potable disponible todavía. O sea, por ejemplo, allá en Atacama, algunas comunidades, no sé, algunos campamentos, hay personas que tengan agua potable, tengan acceso disponible,
Y esto me tocó trabajar a mí en Bogotá. Yo estudié ingeniería en automatización industrial, eh, y me tocó vincular un poco estos dos mundos, el mundo social y el mundo más ingenieril. Y cómo de ahí podemos hacer propuestas humanas y tecnológicas que puedan permitirle a la persona, al ciudadano, vivir bien, vivir mejor y tener condiciones de vida. Y ojalá poder trabajar en cumplimiento de sus necesidades básicas. Y sobre todo después sus necesidades por montones. Bueno, volví a Chile, y cuando volví a Chile ya no quería trabajar en la industria, eh, no quería ser técnico de industria. Entonces me puse a buscar trabajo y a hacer un montón de cosas hasta que algo me hizo clic y decidí emprender y desarrollar mi propio proyecto. Y conversando con amigos, no estábamos tomando mate, estábamos tomando otras cosas, pero conversando con ellos nos dimos cuenta eh, que había que hacer algo, sobre todo con los residuos orgánicos de la feria libre. Yo recuerdo que un par de amigos me dicen, oye, pero los residuos orgánicos son montones, son cantidades absurdas, son toneladas, ¿qué se puede hacer? Y ahí yo le dije, pero automaticémoslo. Y ahí fue cuando se me ocurrió la idea de vincular urbanismo y automatización y desarrollar el proyecto Urbanática. Les voy a mostrar un pequeño video. Urbanática, Internet de los biodigestores. Javi cada domingo va a la feria libre con sus padres a comprar las frutas y verduras de la semana. Luego en su casa ve cómo su madre, luego de bota los desperdicios orgánicos en el mismo tacho que los demás desperdicios del hogar. Buscando en internet, ve que las ferias libres son los principales generadores de residuos orgánicos. Y en casa desechamos en promedio 2 kilogramos de residuos, generando montañas y montañas de desechos orgánicos que se llevan a los rellenos sanitarios y, en el peor de los casos, a los vertederos. Algunos municipios aprovechan estos residuos y hacen compostaje, pero tarda demasiado. Javi descubrió Urbanática, quienes hacen compostaje inteligente, automatizando el proceso, aprovechando los residuos orgánicos generados en cada una de las comunidades para incrementar y mejorar sus propias áreas verdes. Urbanática integra composteros inteligentes en los centros sustentables de cada comuna, generando una gran red de reutilización. Mediante una aplicación móvil, localiza los composteros más cercanos para llevar los propios residuos orgánicos, aumentar puntos y llevarnos tierra fértil para nuestros propios cultivos. Ahora Javi podrá participar de la mayor red social de reutilización, educación ambiental y creación de áreas verdes ciudadanas. ¿Y nosotros somos biodegradables de la tierra? Urbanática, el internet de los biodigestores. Síguenos en redes sociales. Bueno, no sé si se pudo ver el video bien. Sí, súper bien. Bueno. Entonces, nosotros partimos con esta idea de compostar los residuos, de hacer energía de los residuos, pero también partimos entendiendo un poco qué son los residuos orgánicos, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué son los residuos orgánicos? En cómo se componen y cómo se descomponen. Y nos dimos cuenta que los residuos orgánicos tienen que ver con una materia gaseosa, que sería el gas que se genera cuando se descomponen, una materia líquida que tiene que ver con el lixiviado, y también una materia sólida que tiene que ver con el abono o con el mismo residuo en sí mismo, y que lo podemos descomponer en esas tres sustancias: líquido, gaseoso, sólido, y se pueden utilizar, que no es un desecho, que todo se transforma y que lo podemos reutilizar perfectamente como gas para poder calentar, o precisamente quemarlo y poder calentar alguna olla, etcétera, o canalizarlo también y transformarlo en energía eléctrica, o también ya el lixiviado y el residuo como abono se puede utilizar perfectamente como sustrato para las plantas o cultivos. Y ahí nos hizo clic el hecho de poder tener una acción más urbana y una acción sostenible con las personas. Encontramos una problemática circular, o sea, una problemática industrial, una oportunidad circular con respecto a los residuos orgánicos que se generan en los casinos, en las casas, en las municipalidades, y que redondean entre el 54 y el 57% de los residuos orgánicos que se generan.
Entonces, y estas cifras son súper interesantes porque si ustedes se dan cuenta en la casa, después de cocinar, cuánta basura orgánica o cuánto residuo orgánico se va a la basura, si es que no lo compostan. ¿Cuántas bolsas de basura botan ustedes en la semana? Y no sé si les ha pasado, pero a veces botan la bolsa de basura y está chorreando con agua, con líquido. Y eso tiene que ver muchas veces con el residuo orgánico que bota humedad, que bota agua. Pero si ustedes reciclaran eso, se lo transformaran en abono, lo tiraran a sus lombrices o lo botaran, primero bajaría la cantidad de bolsas que botan y dos, ya no tendrían estos vectores que son los malos olores, las moscas, etcétera. Nosotros nos encontramos con esta problemática industrial, esta oportunidad circular, y vimos que se pueden transformar en abono, pero para forestar algo. O sea, hay un propósito detrás. Y ese propósito precisamente tiene que ver con la forestación. ¿Cuántas áreas verdes por persona tiene Antofagasta, por ejemplo? ¿Usted me puede decir cuántas áreas verdes tienen por persona? ¿Cuántos parques para poder ir a jugar con árboles, con pasto? ¿Cuánta, ¿Cuántos kilómetros ha avanzado el desierto en Chile? ¿Y cuánta tierra fértil tenemos para cultivar nuestros alimentos? ¿Cuánto cuesta una lechuga, por ejemplo? ¿Saben cuánto cuesta una lechuga en Santiago? ¿Cuánto cuesta una lechuga en Rancagua? ¿Cuánto cuesta una lechuga en Antofagasta? ¿Tienen diferencias de precio? ¿Qué pasa con los cultivos que son en origen versus los cultivos que son en otros lugares? ¿Por qué la lechuga hidropónica es distinta a la que se cultiva en tierra? Son distintas preguntas que nos podríamos hacer y que tienen que ver precisamente con esto. Nosotros trabajamos hoy día dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, donde hay algunos objetivos que nos hacen mucho más sentido y los elegimos como organización. Por ejemplo, el agua limpia, el saneamiento, la producción y consumo responsable, ciudades y comunidades sostenibles, industria, innovación e infraestructura, vida de ecosistemas terrestres, acción por el clima y alianzas para lograr objetivos. También trabajamos por la educación de calidad y tenemos un proyecto bien interesante con jóvenes como ustedes de colegios industriales. También hay algunas temáticas un poco que tiene un contexto un poco más intelectual y precisamente abordamos lo que es la innovación abierta, que no voy a profundizar allá, pero que después quizás con los profesores se pueda conversar algo sobre este tipo de posibilidades que hay de innovar o de innovación abierta con sus propias comunidades o barrios donde están ubicados los colegios. Con Urbanática buscamos crear una red urbana a escala humana de reciclaje distribuido, pero también de agricultura distribuida. Y básicamente hacer que la ciudad se descentralice para poder llegar a otros lugares, para poder llegar a sectores periféricos y hacer economías más circulares en diferentes lugares de la ciudad o de las ciudades. Y con esto poder hiperconectarlos. El tema es cómo lo hacemos, cómo lo podríamos hacer. Y en base a eso, creamos lo que es el Big Data urbano al urbanismo táctico. Y pasamos de lo que es el levantamiento de data, levantamiento de sensores, de información de la ciudad, a lo que es acciones concretas en la ciudad. Por ejemplo, cuánta basura se genera por barrio versus cuánto compostaje estamos haciendo en el barrio. ¿Empezamos a hacer compost? ¿Sí o no? ¿Trabajamos con las juntas de vecinos? ¿Sí o no? ¿Trabajamos en el colegio? ¿Hacemos compostaje en el colegio? Versus cuántos residuos vamos generando y recuperando. Y ahí nosotros hacemos un cálculo, una ecuación que nos entrega mucha información. Podemos hiperconectarlo todo, desde composteras hasta contenedores de reciclaje, hasta composteras de casa o compostaje industrial. Imagínense ustedes tener una compostera que les diga que necesita agua, o que las lombrices californianas que ocuparon en su vermicompostaje les diga, oye, tengo sed, necesito agua, necesito que me alimentes, que me entregues residuos para poder comerlos, etc. Y hemos creado una planta de compostaje distribuido que se las voy a mostrar inmediatamente. ¡Pum! Piensen ustedes, chiquillos, mientras, ¿cómo nosotros podríamos acelerar
el proceso de compostaje. El proceso de compostaje tarda 12 meses aproximadamente. Y es materia orgánica, es residuo orgánico, restos de fruta, verdura, poda, árboles, ramas, etcétera, que al descomponerse y mezclarse, oxigenarse, humedecerse, podemos hacer que esto se vaya biodegradando y transformando en abono. Imagínense ustedes cómo podríamos nosotros mecánicamente, electrónicamente, biológicamente, hacer que este proceso se acelere y pase de los 12 meses a pocos días o incluso a algunas horas. Si tienen alguna idea, la pueden anotar en el chat o la pueden mencionar ahora mismo. Yo les voy a dar una pista, incluso les voy a dar más información de cómo ustedes pueden hacerlo para que hagan el ejercicio en la casa. Una máquina como esta lo que hace es triturar todo el residuo, mezclarlo con otra materia, residuo con carbono, esto quiere decir con restos de poda, etcétera, para poder generar una masa homogénea que está usada o tiene una receta de carbono-nitrógeno y empieza una fase de calefacción a 45 grados, 50 grados, donde empieza a moverse, a rotar esto y empieza a hornearse, como haciendo un pan. Empieza a hornearse, pero con movimiento, para poder oxigenar y hacer un horneamiento homogéneo. Este horno calienta el residuo orgánico, elimina la humedad, pero como nada se puede eliminar, sino que se tiene que transformar, el agua es acumulada y el gas sube obviamente como dióxido de carbono a la atmósfera, no alcanza a pasar a ser metano. Y esto pasa de un ciclo en otro hasta poder transformarse en abono. Nosotros, para poder controlar esto, tenemos una tarjeta electrónica. Y esta tarjeta electrónica lo que hace es básicamente controlar las variables que están en el proceso de compostaje. ¿Qué variables creen ustedes que pueden ir dentro del proceso de compostaje? Mencioné recién que hay que moler, hay que triturar, hay que mezclar, hay que oxigenar, etc. ¿Qué variables creen ustedes, los profesores que hacen compostaje con sus alumnos? ¿Qué variables creen que podemos nosotros o que tenemos que monitorear? Aquí voy a hacer una pequeña pausa para que intervenga. Diego, aquí en el chat están interactuando. Mira, Nico nos dice la humedad, el calor, la temperatura, nos preguntan y nos informan. Aireación, nos dice Yasna, que también debería poder medirse. Yo no puedo compartir y ver el chat a la vez, entonces si me pueden ir diciendo sería bacán, porque si saco la presentación me meto en el chat. Como un control de la cantidad que se vaya generando, ¿no? Perfecto, un control de la cantidad. Y tú piensas, por ejemplo, un control de la cantidad del abono que se... o también un control de la cantidad de lo que se recupera de residuos. Hombre, o sea, sería pues, por los dos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, de lo que uno va recuperando de residuos, habría que tener un control para que no sobrepase la carga con la que puede conllevar la máquina. Exacto. Ahora, ¿cuál es tu nombre? Felipe. Ahora, Felipe, tengo una pregunta para ti. Si yo ingreso 1 kilogramo de residuo orgánico, ¿cuánto piensas tú que recibo de abono? 1 kilogramo, dijo, ¿no? Si yo meto 1 kilogramo de residuo orgánico, ¿cuántos kilogramos de abono recibo? La verdad es que ahí me pilla. Eso es muy bueno, pero pensemos en algo. Dijimos que se descompone, ¿cierto? ¿En qué se descomponía el residuo orgánico? Dijimos de tres formas. Disculpe, se me la guió. Bueno, dijimos que se descomponía el residuo orgánico en tres elementos, ¿cierto? Sí. ¿Cuáles eran los 3 elementos? En dióxido de carbono, en el ardor. No me acuerdo los otros dos, la verdad. Dijo algo de que no se alcanzaba a convertir en metano. Ya, perfecto. Y el agua se recolectaba, debido a que
también se almacenaba el agua que salía de eso. Estupendo. Entonces imagínense esto, llega residuo orgánico que tiene una masa húmeda, ¿cierto? Y se empieza a compostar, aumenta la temperatura, el agua se empieza a evaporar, ¿cierto? Pero aparte, como tiene carbono, el carbono se transforma en dióxido de carbono cuando empieza a calentarse, ¿ya? Y tenemos una sustancia gaseosa, una líquida y una sólida, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Entonces tenemos estas tres sustancias, estos tres elementos, perdón, y o sea, no se elimina, sino que se transformó en sustancia gaseosa, en la sustancia líquida. Entonces, al parecer, tenemos una división en tres, y al parecer tenemos un tercio de abono versus un kilo, o sea, un tercio de kilo versus un kilogramo entero de residuo orgánico. Y bueno, hay harta literatura que nos dice que nosotros generamos, o sea, cuando compostamos, generamos un tercio de abono de lo que nosotros logramos compostar. Entonces, y ahora un cálculo matemático económico. Si nosotros vamos a una feria libre, ¿cuál es una feria libre que quede cerca de casa? Vamos a una feria libre, compramos nuestras cosas, llevamos a la casa, pero después la feria libre se fue y quedó todo lleno de residuo orgánico. Ahí 100 kilogramos de residuo orgánico en la calle. De esos 100 kilogramos de residuo orgánico, ¿cuánto se podría transformar en abono? Unos 33,5. Unos 33,5 kilogramos de abono, ¿cierto? Sí. Y eso lo podríamos meter en algunas macetas y hacer una plantación o forestar algo. Sí. Entonces, por ejemplo, en nuestras casas, si viven en casa, en edificios o en los colegios, ¿cuánto espacio o tierra tenemos disponible para poder forestar y cultivar quizá un huerto, alimentos, o incluso hacer producción de alimentos, pero no tenemos el sustrato? Pues ahora, lo interesante sería mirar la feria libre y decir, oye, bien, mira, acá tenemos caleta de residuo orgánico y lo podemos transformar en abono, pero se demora infinito. Entonces, tenemos que automatizarlo. Y yo les voy a dar la papita de cómo ustedes pueden automatizar ese proceso. ¿Les tinca, no? Sí, obvio. Diego, me dicen que se escucha un poco mal el micrófono, entonces quizás si es que puedes acercar tu micrófono o si es que está con el del computador. Sí, estoy solo con el del computador. Ahí se escucha ahí? súper bien, ahí se escucha súper bien. Ya, Es probable que al alejarte... ya, eso. Vamos, sigamos entonces, a ver. Ahora les quería mostrar un proceso iterativo. Nosotros cuando partimos con este tema del compostaje, partimos con un proyecto eh, que medía algunos niveles, como la humedad, la temperatura, el pH. Y aquí, por ejemplo, hay una persona que nos hace una pregunta y dice, explica, porfa, ¿son los prototipos? Y la respuesta, adivinen cuál es. Sí, son los prototipos. Y esto es súper importante porque esto nos muestra que hay un proceso iterativo. O sea, no es que lo vayan a hacer a la primera bien. Puede ser, pero en realidad siempre pueden ir mejorando un poco más y van a tener diferentes procesos iterativos, como este primer sensor que solamente medía humedad y temperatura y una caja negra comprada en una casa electrónica, etcétera, y después las primeras impresiones 3D. Como pueden ver, la segunda está bien roñosa, la tercera parece un jabón, y la cuarta ya es más estable. Yo cuando lo publiqué en Instagram, mis amigos me decían, oye, ¿hiciste un jabón? Entonces, al usuario igual a veces le choca y es súper interesante ver esas cosas. Entonces, tenemos acá algunos sensores que nos hemos fabricado para diferentes empresas, donde precisamente son sensores para medir algunas variables ambientales. Y también plataformas
plataformas para poder monitorear las variables y entregarle la información al usuario lo más adecuadamente posible. Por ejemplo, imagínense ustedes que le puedan gestionar el residuo orgánico a todas las ferias libres de allá de Antofagasta y le entregan un servicio a cada feria libre, a cada gremio, incluso restaurantes, incluso a los colegios, y les dicen, mira viejo, yo te puedo ayudar a administrar esta red de residuo orgánico para que no se vayan los residuos a verter para relleno sanitario, y así ustedes pueden tener una red distribuida de compostaje, y yo les controlo todas las variables. Y ustedes lo pueden hacer con una plataforma digital donde los sensores van a estar conectados. Le va a entregar el estatus del compost, la variable de humedad, temperatura, el pH, están ubicados, en qué parte, por ejemplo, están ubicados estos composteros, y así ustedes van a poder entregar mucha información y van a poder tener referencias de sus ubicaciones. Volvimos a la misma slide de delante. ¿Qué podemos conectar? Lo podemos conectar todo. Ahora, pregunta. Antes de pasar al proceso automatizado del compostaje, preguntas. ¿Cómo podrían ustedes gestionar el compost de los edificios o los residuos orgánicos de los edificios? Porque no todos los edificios tienen terrazas grandes ni techos grandes. ¿Cómo lo podrían hacer? ¿En un balcón? Muy en un balcón. ¿Y qué técnica ocuparían? Vermicompostaje, compostaje, bokashi. ¿Qué técnica ustedes podrían utilizar o qué técnicas conocen hoy día? Probablemente podría ser un proceso de vermicompostaje para que sea un poco más rápido y también porque hay hartas, he visto en las redes sociales, en Instagram precisamente, que en varios balcones hay unas composteras que son bastante atractivas, que pueden estar dentro de espacios reducidos como un balcón de un edificio. Perfecto. Perfecto. Se puede perfectamente hacer vermicompostaje en balcones, se puede hacer este tipo de compost. Nosotros instalamos composteros en la Municipalidad de Temuco. Bueno, instalamos el sensor en realidad, porque ya estaban instalados los composteros. Y este sensor te mide algunas variables, se conecta a internet, al Wi-Fi, y se puede hacer una gestión urbana del compostaje que ya se instaló. Y estas son variables de humedad, temperatura, si es que tienen una sustancia líquida, puede ser pH también. Entonces esto se conecta a internet y se gestiona inmediatamente. Y ahí hay un modelo interesante también de negocio, porque pensar en que no llegue este residuo a vertedero ya es suficiente para el municipio, porque deja de pagar por disposición final. Pero pensar que nosotros podemos forestar con estos residuos orgánicos y con una red de los vecinos es mucho más potente. Para esto, nosotros hicimos mucho levantamiento de información. Creo que se me abrieron un poco las letras. A ver. Sí. Vamos a ver. Nosotros hicimos mucho levantamiento de información con los vecinos de la Municipalidad de Providencia, Santiago, donde probamos los sensores, probamos la operación, cómo funcionaba esto. Esta es una vermicompostera, la que ven a la mano derecha por abajo. Y le conectamos un sensor, empezamos a monitorear, empezamos a medir las variables y obtuvimos harta información de jóvenes de 15 años hasta jóvenes de 75 años, que nos decían, oye, yo no me puedo conectar a esta cuestión, porque la verdad es que no la entiendo. Había otros que me decían, oye, está demasiado fácil, podemos conectarnos. Había un mexicano, me acuerdo, que nos decía, chiquillo, puedo poner internet en todas partes, hacer una red de internet y vender este servicio a las telcos, para que así podamos tener internet en todos lados. Y se escapó completamente del proyecto de compostaje, pero se dio cuenta que podía unir necesidades, unir el poner internet versus el residuo, porque al parecer, bajo su pensamiento, el residuo orgánico estaba en todos lados, y efectivamente está en todos lados, pero
¿por qué el Internet no? Entonces ahí había algo súper importante que tocaba medir. Y las variables de éxito básicamente iban en torno a la comunicación, la conexión y también el fácil funcionamiento. Y que no sea algo estético, sino que sea algo completamente funcional. Y esta imagen es de Antofagasta. Esta es una planta de compostaje con aireación forzada, donde precisamente se hacen pilas de compost. Estas pilas son bastante pequeñas y se le inyecta aire por un compresor para poder disminuir la temperatura. Y con eso también hacer oxigenación. Ahora, chiquillos, preguntas. ¿Cómo ustedes darían esta información al usuario? Si hiciéramos una aplicación móvil, como la que están viendo acá, ¿qué información podría ver el usuario? ¿Qué cosas vería el usuario? ¿Qué hay ahí? ¿Qué les gustaría ver a ustedes como jóvenes en estas aplicaciones? ¿Se imaginan una aplicación para compostar sus residuos en la casa? ¿Se imaginan poder geolocalizar el abono o geolocalizar alguna huerta? Hombre, o sea, la verdad es que sería bastante útil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puedo tener eso, no sé, por ejemplo, en el techo que yo tengo acá abajo, que me da justamente la ventana de mi cuarto, tenerlo ahí y controlarlo mediante la aplicación. Perfecto, perfecto, perfecto. Carolina pregunta en el chat, Diego, que le gustaría conocer los tiempos en que tarda en convertirse en compost el residuo. Bueno, buena pregunta. ¿Qué momento está listo el abono? ¿Algo así? Sí, supongo que se refiere a que el proceso ya está listo. Ahí, Carolina, si nos puedes explicar un poco más, tu pregunta Sí, va... es que estaba chequeando el micrófono. Hola, Diego. Hola, hola. Mira, si yo tuviera personalmente acceso a esa plataforma, obviamente a mí me gustaría saber cuánto tardaría, porque por ejemplo, mi experiencia personal con el compost, este último tiempo, estos últimos años, yo la he hecho sin lombrices, ¿ya? Porque por el traslado o que es difícil acceder para que lleguen todas vivitas desde Santiago o de los lugares que venden. Entonces, desde el año pasado yo empecé a compostar porque nosotros en realidad botamos muchos desechos orgánicos, ¿ya? Entonces, porque somos vegetarianos, entonces nuestros niveles de desechos orgánicos son altos, ¿cachai? Nosotros ya incluso ya tenemos más o menos como sacado los cálculos de cuánto botamos ahora de basura, que significativamente se redujo desde que estamos compostando, y cuánto más o menos descartábamos diariamente, que eran como 3 kilos a 4 kilos, ¿ya? Entonces, me pasó que empecé de noviembre y recién tuve el compost listo en marzo, a finales de marzo, en un tarro de basura grande. Entonces, si yo tuviera acceso a esa aplicación, me encantaría que me fuera diciendo ya, no sé, pues tarda un mes más y para eso tienes que subir la temperatura o agregar abono o ese tipo de cosas, ¿cachai? A eso iba. Perfecto. Perfecto, perfecto. Veamos si es que tenemos una pregunta más y respondo al tiro todo. Vale, sigamos entonces. Nosotros, nosotros podemos identificar cuánto tiempo tarda el compostaje mediante a la curva de comportamiento del compost. No sé si han escuchado hablar de la curva del comportamiento de algún proceso, etcétera. En el caso del compostaje, la curva de comportamiento tiene que ver con la temperatura y el pH en 4 fases. La primera fase, la fase mesófila, en la cual hay un
hay una multiplicación de bacterias y la gente, ¿cómo lo explico? De vida microbiana que empieza a activarse y empiezan a descomponer un poco el residuo. Luego pasa una fase termófila donde se calienta esto y aumenta su temperatura, explicándolo así muy simplemente, obviamente. Y luego la temperatura empieza a disminuir y termina su fase termófila. Y también hay crecimiento de algunos hongos que van a indicar visualmente que el compost está listo. Entonces, es súper interesante tener estos elementos a la mano para poder interesarse un poco desde su comportamiento natural, pero también desde su comportamiento automático. Y aquí les quiero compartir algo que va a ser demasiado breve, pero se los voy a compartir un poquito. Pum. Acá nosotros tenemos que hay algunas, yo lo dividí en dos. Una parte que es completamente electrónica y otra parte que es completamente mecánica y biológica del proceso del hot composting o el proceso de horneado del compost, donde está lo que es la fase mesófila, termófila, enfriamiento, humidificación y maduración, el ingreso o inyección de bacterias, algún cálculo matemático en cuanto a la venta de esto. ¿Por qué? Porque también hay que pensar un poco en cuanto a la posibilidad de poder comercializar o generar algún subproducto para que sea sostenible los proyectos de compostaje. Tenemos lo que es el ingreso de carbono y nitrógeno, 30-1, pero 30 qué, 1 qué. Y ahí tenemos que ver también que hay relaciones que ya vienen dadas de base por algunos elementos, como es la rama y otros tipos de residuos, que ya tienen una relación carbono-nitrógeno. Entonces nosotros tenemos que hacer que eso se cumpla. Pasar por algunas trituradoras, moliendas, mezclas, etcétera, acumuladores de lixiviado, y esto se tiene que traducir en máquinas. Y yo se los quiero mostrar para que a lo mejor el profe con los niños, los alumnos, todos los jóvenes, puedan quizás hacer algunos experimentos, algunos proyectos, puedan triturar, mezclar, cortar y puedan ver cómo se empieza a acelerar este proceso de compostaje. Y se van a dar cuenta que se van a demorar muchísimo menos. Bueno, volvimos a la máquina. Todo lo que estaba traducido, todo lo que estaba atrás se traduce en un elemento como este. Entonces aquí nosotros podemos ingresar lo que es el residuo, triturarlo, mezclarlo y poder obtener lo que es nuestro sustrato. Estos somos los urbanáticos, los de la Fundación Urbanática. Aquí está Marcos Bravo, que es ingeniero agrónomo, Gabriela Acuña, arquitecto de paisaje, Denis Ogaz, ingeniero eléctrico y fundador de Full 3D, y Patricio Castañón, ingeniero eléctrico y también es fundador de la Fundación Urbanática, y yo de ingeniero en automatización. Hemos participado en diferentes proyectos con la Fundación para la Innovación Agraria, la FIA. Ganamos un proyecto de jóvenes innovadores en el cual desarrollamos los huertos urbanos automatizados y nos fuimos a Cambridge a capacitarnos en innovación agraria y poder conectarnos también y tener una mirada un poquito más global de las innovaciones en el agro. También participamos y ganamos un desafío de innovación en ciudades con INACAP, apoyado por Corfo. Y estuvimos también caminando un poco en la Ruta 5 de la Universidad Católica en Santiago, donde empezamos a ver todas estas temáticas de modelos de negocio, emprendimiento, que tiene mucho sentido a la hora de materializar un proyecto de innovación y desarrollo. Y trabajamos con algunas maestranzas como Navicía y Terza Inox. Aparte, fuimos seleccionados uno de los mejores 500 proyectos de Latinoamérica Verde por allá lejos en el año 2017, y eso. Ahora abro el diálogo para que puedan generar algunas preguntas. Estos son mis datos personales de la fundación y, y estoy abierto a conversar con ustedes algunas preguntas. A mí se me ocurren algunas también. Por ejemplo, ¿qué pasa con los colegios en los programas de medio ambiente, con las certificaciones SNKE? ¿Qué pasa con los colegios que son ecológicos? ¿Cómo podríamos nosotros vincular algún proyecto de esta envergadura, tanto de cultivo urbano como de compostaje, en la escuela, en las comunidades de barrio, en las juntas de vecinos, etcétera?
Diego, excelente, muchas gracias por la presentación. Tengo una pregunta que me gustaría hacer y que tiene que ver con el challenge que estamos llevando a cabo. Tú mencionaste el proceso en una curva, que es el proceso del cambio del residuo orgánico hasta un compost. Y dentro de ese proceso mencionaste que hay una etapa donde aumenta y después disminuye la temperatura, otra etapa donde hay que controlar el pH, una etapa de aireación. Y eso tiene mucho sentido en cuanto a lo que estamos realizando, porque son cosas que se pueden medir, que se pueden crear objetos con algún tipo de tecnología que nos permita medir y por ende generar un prototipo, un proyecto que nos permita o automatizar el proceso o medir solamente ese proceso y que quizás podría aplicar a alguno de los proyectos del Challenge que tiene que ver con esto, que es utilizar la tecnología para crear una solución a un problema en particular como la generación de compost a través del reciclaje del residuo orgánico. Ahí veo que están mostrándonos esa curva. Entonces ese proceso ahí para que también quienes estén interesados en el residuo es algo que se podría llevar a cabo desde tu punto de vista con un proyecto, no sé, un proyecto escolar o un proyecto como el Challenge que tiene que ver con usar placas electrónicas para medir. Sí, bueno, aquí está la curva que les mencionaba recién. Yo no sé cuántos equipos están trabajando en base a lo que es reciclaje orgánico, pero te dando algunas ideas, unos podrían ir a recuperar los residuos de la Feria Libre, otros podrían ir a La Vega, otros podrían hacer compostaje en alguna escuela, en alguna junta de vecinos, o quizás también en su casa o en condominio, en el edificio, y empezar a acumular esto, empezar a acumular, quizás triturar, quizás pedir que te entreguen el residuo ya picado, o que lo recorten con tijeras, etcétera, y hacer pruebas muy manuales. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo corto todo el residuo orgánico en pequeños pedacitos, lo mezclo con paja o con acerrín o con algún otro producto del que me entregue carbono y lo empiezo a mezclar y lo empiezo a calentar? ¿Qué va a pasar? Ese experimento. Ahora, ¿qué pasa si yo le meto, por ejemplo, una termocupla o un sensor de temperatura One Wire DS1820 para mí la temperatura con un Arduino? Ya tengo la temperatura en el tiempo. Y si le empiezo a medir la humedad también con un sensor de humedad capacitivo y le voy agregando elementos, entonces podría perfectamente monitorear esta curva de comportamiento. ¿Tengo alguna sonda de pH o no? ¿Se puede medir en sólido o simplemente tengo que medirlo en líquido? Entonces voy adquiriendo algunos elementos de instrumentación que pueden ser súper interesantes y que después se puede materializar en una placa electrónica como las que le mostré en la presentación, y después lo pueden imprimir en 3D y tienen un case y ya tienen un producto empaquetado. Ahora, hagan la prueba, porque si lo pueden hacer a pequeña escala, después, viejo, lo van a poder hacer a una escala enorme. Entonces, es súper interesante que los que estén trabajando en este challenge, en este desafío, lo puedan hacer y puedan experimentar. Y acuérdense de la foto de los prototipos. O sea, partimos por un prototipo súper feo, ordinario, todo lo que quieran. Pero después va mejorando a poco, con puros procesos iterativos. Y me gustaría mostrarle un pequeño video, no sé si se alcanza a ver, de Urbanática. Urbanática nació con la finalidad de recuperar la basura orgánica que se genera en la ciudad. Gracias a una plataforma en la nube, empresas, municipalidades y cualquier ciudadano pueden monitorear el estado del compostaje y cultivo desde cualquier lugar. En un inicio queríamos cultivar la ciudad y ahora necesitamos tener abono, necesitamos tener compost. Entonces empezamos a ver dónde generar residuos para hacerlo compostaje y vimos la Feria Libre, vimos las municipalidades que votaron una cantidad
de basura y empezamos a sacar servicios de compostaje. Luego de eso necesitamos prototipar diferentes servicios. Lo prototipamos y con esto sacamos un servicio apoyado por Corfo, que hoy día cuenta con clientes y con usuarios, donde nosotros hacemos la gestión urbana de reciclaje orgánico. Para crear más servicios, Diego y su socio Juan comenzaron a trabajar con el Liceo Industrial Chileno Alemán, con el objetivo de convertirlo en una fábrica de innovación. En estos talleres y en colaboración con Urbanática, los alumnos podrán desarrollar habilidades tanto técnicas como de emprendimiento. Aquí yo creo que hay una oportunidad grande. Uno, vincular a los jóvenes con startups y con empresas, pero aparte, utilizar los liceos industriales como fábricas de innovación para darles más oportunidades a los jóvenes de colegios industriales. Carlos. Entonces, como pueden ver, chiquillos, o sea, esto es súper elástico, o sea, van a poder hacer prototipos ya sea en la casa, en el colegio, o incluso también van a poder conversar con sus amigos, gente que estén en otra sintonía, en otras organizaciones, como pueden ser los colegios industriales, que tienen maquinaria y herramientas disponibles para poder fabricar sus prototipos. O sea, las oportunidades están en todos lados, pero tienen que mirarlas y tienen que ir a buscarlas y desarrollarlas, ¿no? Excelente, Diego, qué gran proyecto y qué bien le hace al medio ambiente y a la comunidad completa el fomentar esto, el fomentar que dejemos de botar basura y la convirtamos en un producto que podamos utilizar para dar mayor bienestar a nuestra propia vida y a la vida del entorno completo. Quiero rescatar algo que vi en tu presentación que tiene que ver con el inicio. Cuando iniciaste, dijiste que adoptaron ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, como empresa y como fundación para llevar a cabo esas metas, que son metas internacionales. Y quiero ahí hacer un hincapié porque el mismo challenge, si se fijan todos los participantes cuando ven la página web y cuando iniciamos el proceso, está apoyado por estos desafíos de la ODS. Si bien los 5 desafíos que tiene el challenge son realidades que se viven en la segunda región de Chile, cada uno de esos desafíos viene de un gran desafío mundial que son los ODS. Entonces, si nos puedes contar ahí brevemente, Diego, por qué decidieron que la fundación debía continuar con esta línea de los ODS. Bien. Nosotros creemos que cuando hacemos la declaración de propósito como fundación, también creemos que tenemos que tener algunos indicadores tanto nacionales o internacionales, pero también algunos indicadores de propósito. Nosotros hablamos, comunicamos en base a nuestro propósito como fundación y nuestro objeto. Nosotros como fundación queremos trabajar por la promoción de la justicia, la paz y el desarrollo sostenible de comunidades y por las personas que sufren vulnerabilidad socioeconómica y ambiental. Entonces, nosotros vimos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU la oportunidad de trabajar colectivamente con otros que no necesariamente estén en situ, sino que asociarnos de cierto modo y poder participar con aquellos para cumplir en estos objetivos que nos hacen más sentido. Si nosotros vemos que hay una situación de injusticia acá, donde no hemos podido cumplir con el acceso disponible al agua potable, como lo dijimos en un principio, con comunidades sostenibles, con infraestructuras estables, etcétera, nosotros queremos trabajar por ello, queremos luchar por ello para que la gente pueda tenerlo. ¿Por qué? Porque no se han cumplido todavía lo que son las necesidades humanas fundamentales. Entonces, si lo vemos como una pirámide esto, hay gente que está muy abajo en esta pirámide y que tienen también estos ciertos sufrimientos. Entonces, que estos objetivos de desarrollo sostenible nos van a permitir igualar un poquito la cancha y que sea un poquito más justo todo. Y por eso nosotros hemos tomado la decisión de poder alinearnos con estos objetivos de desarrollo sostenible de la ONU y poder trabajar en pos de este desarrollo sostenible.
Excelente. Patricio, te deja felicitaciones por demostrar que se puede ser creadores e innovadores en Chile y que está agradecido porque puedas compartirlo con los jóvenes y ver cómo el acceso a la educación permite esto. Así que muchas gracias, Diego. A los que están participando, todos los participantes, ahora Diego les dejó ahí sus coordenadas, sus redes sociales, @urbanática con KA al final, y pueden seguirlo, pueden ver lo que está haciendo. Seguramente Diego no va a tener problema en responder algunos mensajes que te quieran hacer los mismos participantes respecto a los desafíos que están llevando a cabo de la temática similar a la tuya. Súper. Cuéntame, perdón. No, dale, feliz de poder responder todo si es que tienen preguntas. Genial, muchas gracias. Les recuerdo a todos, así que si tienen dudas, este es el momento, pregunten lo que deseen, estamos ya llevando a cabo los desafíos. Aquí, mira, Carolina te quiere hacer una pregunta. Carolina, te invito a que abras el micrófono. Ya, te quería preguntar algo relacionado como, con tu proyecto en general, porque tú has contado y has comentado hoy día más o menos cómo ha sido el curso del desarrollo de tu primer prototipo y todas las tareas o actuaciones en las cuales ustedes han estado. Entonces, ¿cómo crees tú, en qué minuto pasa por ustedes de pasar de un modelo de negocios a una fundación? ¿Cómo lo ves tú eso? ¿Es más fácil plantear de repente el objetivo, las metas que ustedes tengan en función de esos ODS o simplemente va a la par? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, es una buena pregunta porque, mira, de partida yo soy emprendedor social y partí con una empresa. Y una empresa que es una sociedad por acción, etcétera, pero que tiene fines súper sociales y súper, ¿cómo se dice? Súper válido y súper, bueno, súper profundo. Hoy día hay todo un movimiento que tiene que ver con las economías del bien común, etcétera, y que hablan precisamente cómo nosotros podemos trabajar en pos del desarrollo sostenible y del bien común sin necesidad de no tener un modelo de negocio. O sea, podemos tener un modelo de negocio que nos permita generar ingresos, que nos permita lucrar y obtener la fuerza del mercado para poder desarrollar nuestros fines sociales. Entonces, nosotros vimos que efectivamente, como empresa tenemos un sentido social, pero tenemos un espíritu fundacional. Y, y ahí nos pasa que como cuando abrimos la fundación, lo primero que hicimos fue vender un servicio. Ni siquiera fue como recibir una donación, sino que fue vender un servicio. ¿Por qué? Porque se pueden hacer con las dos giros, con los dos routes, tú podés vender servicio igual. La única gran diferencia que yo he visto, por lo menos, es que una fundación es sin fin de lucro, donde no puedes percibir utilidades, pero sí puedes pagar sueldos, sí puedes vender servicios, sí puedes recibir donaciones, etcétera. En cambio, con la empresa tú sí puedes percibir utilidades. Entonces es como la gran diferencia. Nosotros abrimos la fundación porque había un sentido profundo de ser una fundación desde el inicio, pero como estos procesos iterativos son tan largos y tantas vueltas, que el camino que me tocó aprender a mí, por lo menos en un principio, fue el camino de empresa y donde más me involucré, hasta que por fin pude llegar a lo que quería, que era una fundación sin fin de lucro y poder seguir trabajando con todo este know-how o aprendizaje de la empresa también. Buenísimo. Yo te preguntaba también, claro, porque yo me imaginaba de repente, porque yo, bueno, soy docente y en alguna oportunidad estuve mucho tiempo fuera del aula
y me tocó también hacer algunos proyectitos y emprender, pero yo siento que todavía dentro de la cultura del emprendimiento y el apoyo a los nuevos gestores, por decirlo así, no siempre se percibe de la misma forma cuando tú planteas un proyecto, ¿cierto? Entonces, más bien, cuando tú vayas con un proyecto, con un modelo de negocios, qué sé yo, no necesariamente a gran escala, pienso o creo, disculpa si me equivoco, de repente tiene más peso a lo mejor para involucrar a la comunidad una fundación, ¿no? ¿Cómo lo ves Claro, tú? o sea, a mí me ha tocado pasar por diferentes personas y efectivamente, o sea, si tú llegas a una comunidad hiper, ultra, mega, super social, hippie, no sé, eh, la palabra empresa suena súper mal, ¿cachai? Eh, pero en realidad estáis con otra persona, armáis una sociedad y es el elemento jurídico para poder dar servicios y pagar impuestos y ser ciudadano, ¿me cachai? Entonces, Sí, pues eh, claro. y que tenga un modelo de sostenibilidad es parte del tema. Ahora, hay algunas preguntas interesantes que hay que hacerse también. Voy a simplemente lucrar con esto, voy a ayudar efectivamente a la gente, cuáles van a ser los KPI o los indicadores que yo voy a ir trabajando internamente. Por ejemplo, si recibo cierta cantidad, ¿puedo hacer mayor ayuda o no? Porque si tengo más utilidad, a lo mejor yo también la puedo donar, o a lo mejor la puedo utilizar para contratar personas, para dar trabajo, etcétera, ¿me cachai? Entonces, hay un fin social y efectivo. Ahora, si tú vas a una comunidad como las que hablamos recién y decís que eres fundación, puede que tengáis una curva de acercamiento mucho más rápida, porque eh, Claro. te van a ver como, claro, es una fundación, no tiene fin de lucro, pero como te dije en un principio, yo lo primero que hice con la fundación fue un servicio. Entonces, una fundación de por sí ya es una empresa, pero no lucra. Sí, no, porque yo te comentaba y te preguntaba eso porque encuentro súper bueno tu proyecto con todo, porque ha sido escalable, pues. Además, ha sido de menos a más, pues desde un proyecto, modelo de negocio y ahora ya está ahí súper metido con el rollo de esta economía colaborativa, pues. Entonces, sería muy bacán que muchos pudiéramos acceder de pronto a eso cuando uno plantea un proyecto. Así que maravilloso, súper súper contenta de haber escuchado la charla. Yo al menos por eso te quería hacer esa pregunta. Eh, me gustó mucho tu proyecto. Muchas Así que gracias. agradecida por la respuesta. Gracias. Diego, hay unas preguntas en el chat un poquito más técnicas. Mira, Patricio pregunta, ¿cómo determinas la concentración de microorganismos en el compost? Ya. Buena pregunta. A ver, Aparicio, ¿no? Nicolás Aparicio. No, Patricio Olmos. Pato Olmos, dice en el chat. Ah, ya, Un poquito más arriba. súper. Bueno, eh, la electrónica como tal no lo vamos a poder medir. Salvo que tengamos alguna medición colorímetra, turbidímetra, pero no sé si la dinámica del proceso lo requiera y por ende no sé si sea una inversión eficiente. Pero con una prueba de laboratorio sí lo puedes medir. ¿Les puedo mostrar una prueba de laboratorio, no? A ver, de compostaje. Déjame buscar uno que tengo a mano. Uno hace una muestra en el laboratorio para determinar si es que es compostaje o no, y eso está regulado bajo una normativa. La norma chilena 2880. Entonces uno tiene que tiene que pedir al laboratorio que le analicen una muestra del compost, y esta muestra del compost tiene que ser muestra del laboratorio de compostabilidad de suelo o de algún elemento sólido. Estoy buscando la... A ver. Taca, 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 aquí está. Entonces, por ejemplo, perfecto. Para responderte la pregunta,
Para ver la concentración de microorganismos del compost hay que hacer una prueba de laboratorio, pero no me quiero quedar con eso, te quiero responder un poco más. Uno tiene que mandar a hacer un análisis a un laboratorio, en este caso AgroLab, mandamos nosotros a hacer, sobre fertilizantes orgánicos, sobre compostaje, en un análisis de lodos, bajo la normativa chilena 2880. Por ejemplo, un caso súper concreto, porque estos exámenes igual son costosos, plata. Entonces, por ejemplo, ustedes van y analizan el compost que ustedes generaron de la Feria Libre o de la Vega etcétera, de la caca de los caballos, etcétera. Ustedes piden un análisis que es ¿ya? Sobre fertilizante orgánico, sobre la tía 2880, y les va a entregar el método que se ocupó para hacer esta muestra y la clasificación en clase A o clase B. Se le hacen análisis químicos, pero hay que hacer análisis biológico y químicos. En este caso, este certificado es suficiente para poder vender y comercializar el abono como clase A o como clase B. Un ejemplo súper simple y burdo, la clase A es como el más bacán, ¿ya? Como el lenguaje así como más coloquial. Y la clase B ya es suficiente, o sea, tú la puedes encontrar en todos lados, todo IMAC, etc. Pero la clase A es como las pitucas, etc. Y es como el compost que se ocupa para las plantas a las cuales nosotros le prestamos mayor cuidado. Y aquí te van a medir un poco la conductividad eléctrica, la materia orgánica presente, el carbono orgánico, el nitrógeno total, la relación carbono-nitrógeno, fósforo, potasio, arsénico, cadmio, cobre, cromo, mercurio, níquel, plomo, zinc, humedad y materia seca. Pregunta para ustedes, ¿cómo puedo eliminar los metales pesados de los residuos orgánicos? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las vacunas que se le meten a los animales, que el veterinario le pone vacunas, por ejemplo, al ganado, a los ovinos, bovinos, etcétera, y ellos después defecan y nosotros compostamos esas fecas? ¿Qué hacemos para eliminar esos metales pesados? Ya, hay diferentes técnicas que podemos utilizar, pero pues, en honor al tiempo no voy a mencionar y así ustedes las pueden investigar y me las pueden hacer después por interno. Pero eso, pues, Paco, te quiero mandar esa información mientras para poder responder la otra. ¿Les parece? Mira, Diego, por honor al tiempo, respondamos las últimas dos preguntas, porque ya estamos pasados y la idea es, como ya es tarde, que puedan ir a descansar todos. Pero estas dos preguntas que son de Víctor y de Nico son importantes porque ellos están llevando a cabo un desafío, entonces quizás que los puedas orientar en eso. La primera dice, si es que tus prototipos los realizaste con Arduino o utilizaste otro microcontrolador. Y la segunda, respecto a la electrónica que mostraste, Nico dice si es que los relés se pueden activar con transistores o podría utilizar o debería utilizar otro componente. Buenas preguntas. Claro, si quieres hacer una placa electrónica transistorizada, podía activar perfectamente los relés ahí, si es que tenía una fuente de 5 volt y el relé en bobinas de 5 volt continuo. Entonces no tendréis mayor problema. Ahora, si es que los quería activar directamente por los GPIO de la Raspberry Pi o del Arduino, tampoco hay ningún problema. Quizás sería interesante ver la salida, el voltaje de salida que tenemos por los Arduinos y si es que logran alimentar los relés. El relé de por sí, como es bobina 5, habría que ver si es que tenéis los 5 volts en la salida de Arduino correspondiente o si es que tenéis un poco menos, quizás hacer un circuito para poder amplificar eso sería adecuado. Ahora te digo, yo lo puse directo. Y para responder la pregunta de Víctor, yo ocupé otro chip que se llama ESP8266 y ESP32, que son los típicos no de MCU. Ahí está, Nico. Sí, da 5 volts, entonces es suficiente. Ahí está la respuesta. Excelente. Y ahí para sumar un comentario a esos últimos que tú ocupaste, tiene que ver con que son muy parecidos en la programación a un Arduino, pero vienen con un módulo de comunicación Wi-Fi incorporado, entonces nos permite conectarnos a un servidor o una plataforma en la nube y podríamos tener esto conectado, aislado de nuestro computador y comenzar a generar datos de manera remota.
Exacto. Diego, muchas gracias por la ponencia, por la presentación que nos hiciste. Súper interesante la temática que nos presentaste y el alcance que puede tener. Aquí estoy seguro que todos quedamos con un gusto bastante agradable de que podemos convertir la basura en abono con algunas técnicas tecnológicas que tenemos muy al alcance. Así que muy agradecidos por tu tiempo y los dejo invitados a todos a que puedan contactarse con Diego si es que quieren si es que tienen más dudas, y con nosotros, con el challenge, para que podamos seguir conversando y resolviendo los problemas que están hoy en día llevando a cabo en el evento o en la vida personal, para que se sientan que nosotros estamos completamente disponibles a ayudarlos en lo que sea. Diego, nuevamente muchas gracias y gracias a todos por participar. Nos pasamos unos minutitos en el tiempo que teníamos programado, pero siento que lo valió porque la información que nos brindó Diego es relevante, muy importante, así que muchas gracias nuevamente por participar. Cualquier duda está en las redes sociales, está en la línea de WhatsApp, el correo electrónico, y nos vamos a seguir viendo en nuevas ponencias de nuevos participantes las siguientes semanas. Cualquier duda, sigan escribiéndonos y sigan realizando los desafíos que están en la plataforma para que vayamos avanzando y lleguemos todos a la meta. Súper. Chau, chau. Muchas gracias.